Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en una sentencia judicial bastante compleja, la verdad, del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Hola. Sí, un caso que dio mucho que hablar. Todo empezó por unos préstamos, los llamados créditos mexicanos, indexados al salario. Exacto. Unos créditos para vivienda que, según los demandantes, ciudadanos y una asociación de deudores, pues se volvieron impagables. Acusaban a los supervisores del Estado, de hecho. Argumentaban que eran abusivos, que violaban derechos. Una situación complicada. Pues eso, hoy vamos a intentar entender qué eran estos créditos, por qué se armó tanto revuelo y, sobre todo, qué decidió el tribunal. Tenemos partes de la sentencia, así que vamos a desgranarlo. Perfecto, vamos a ello. A ver, para empezar, ¿cómo funcionaba el sistema este? Porque, en principio, sonaba hasta atractivo, ¿no? Pagar como máximo el 30% de tu salario al mes. Sí, esa era la cara amable, digamos. Pero la clave estaba en dos cosas: la indexación y la capitalización de intereses. El anatocismo, vamos. Indexación significa que los intereses cambiaban, subían. Eso es. Las tasas de interés eran variables, ligadas al mercado. Y si un mes los intereses calculados eran más altos que ese 30% del sueldo que pagabas, La diferencia. pues esa diferencia no se perdonaba, ni mucho menos. Se sumaba a lo que ya debías, al capital principal. Ostras. O sea que tu deuda podía ir creciendo, aunque estuvieras pagando. Exactamente. Pagabas, pero si los intereses eran muy altos ese mes, tu deuda total aumentaba. Y claro, al mes siguiente, los intereses se calculaban sobre una deuda todavía mayor. Una espiral. Los demandantes pondrían ejemplos, imagino. Uf, y muy duros. Mencionaban el caso Balsarini, por ejemplo. Pidieron 14 millones, pagaron casi 20 millones a lo largo de los años. Y Pues que aún debían más de 22 millones. Una barbaridad. Hablaban directamente de usura, de violación del derecho a la propiedad, a la vivienda digna, cosas muy serias. claro, me imagino la otra cara de la moneda. Los bancos, las financieras. ¿Qué decían ellos? Pues, como esperas, defendían el sistema. Su argumento principal era, que con la inflación que había, era casi la única manera de que familias con ingresos ajustados pudieran comprar una casa. ¿Que sin eso no habría crédito para ellos? Básicamente. Negaban la usura, decían que el anatocismo era legal, que estaba pactado en los contratos y que estaba permitido por las leyes, sobre todo las de política de vivienda. Decían que era un ajuste por inflación, entonces. Sí, que ese aumento del capital no eran intereses sobre intereses en el sentido clásico, sino una forma de mantener el valor real del dinero prestado. E incluso llegaron a decir que los deudores lo que querían eran subsidios encubiertos. Entiendo la postura, aunque suene un poco fuerte. Fuerte. ¿Y los organismos públicos? ¿Los supervisores? Bueno, aquí hubo división. La Defensoría del Pueblo se puso del lado de los deudores. Ajá. Invocó el derecho a la vivienda, claro, pero también algo clave: la falta de información. El artículo 117 de la Constitución decía que los deudores eran la parte débil, que no se les explicó bien el riesgo, que se sorprendió su buena fe. ¿Y los propios supervisores demandados? Sudeban, Indecu. Ellos negaron la inacción. Dijeron que no había denuncias previas, o que actuaron hasta donde les permitían las leyes. Leyes que, ojo, sí regulaban estos créditos indexados, al menos dentro del sistema oficial de vivienda. O sea que estaban un poco atados de manos, según ellos. Vale, tenemos las dos posturas. Y entonces llega el Tribunal Supremo. ¿Y qué hace? Porque parece que no se quedó solo en si el contrato decía esto o lo otro. Exacto. Aquí es donde se pone interesante. El tribunal tira de un concepto constitucional fundamental: el Estado social de derecho y de justicia. El artículo 2. Que viene a decir que el Estado tiene que proteger al débil y buscar la justicia real, más allá de lo puramente legal o contractual. Justo eso. Que la libertad de firmar lo que quieras tiene límites. Y uno de esos límites es el interés social, como el acceso a una vivienda. El tribunal no puede quedarse de brazos cruzados si un contrato, aunque sea legal formalmente, lleva a una situación injusta para la parte débil. Y aplicándolo al caso, Hizo una distinción crucial. Dijo: a ver, una cosa son estos créditos indexados dentro del sistema oficial de vivienda, que tiene controles, un fin social, y donde la capitalización podía tener una lógica para mantener el fondo. vale, Y otra cosa muy distinta es usar mecanismos parecidos fuera de ese sistema, por bancos normales, con ánimo de lucro puro y duro, y sin esa supervisión o fin social. Ahí, dijo el tribunal, el anatocismo no estaba justificado legalmente. entendido. Es una diferencia clave. Sí,
Y también criticó mucho la falta de transparencia. Dijo que no puedes cargarle al deudor toda la responsabilidad de entender cómo funcionan las tasas variables y los mercados financieros. Eso es abusivo. Claro, es ponerle una carga imposible a mucha gente. Y luego está el concepto de lesión. Aunque no se pidiera anular los contratos, el tribunal reconoció que la estructura misma del crédito podía volverse objetivamente dañina. Si la deuda crecía tantísimo que era imposible pagarla de forma normal, eso ya era una lesión, un daño desproporcionado. Muy bien explicado. Entonces, ¿cuál fue la decisión final? ¿Qué ordenó el tribunal para arreglar esto? Pues tomó varias medidas importantes. Primero, le dijo al Banco Central de Venezuela: oiga, usted tiene que fijar las tasas de interés máximas para estos créditos hipotecarios, no los bancos cada uno por su lado. Y esto aplicaba hacia atrás y hacia adelante. O sea, poner un tope oficial. Gentes que estuvieran fuera del sistema oficial. Había que recalcularlos usando esas tasas del Banco Central. Para evitar esa bola de nieve de la que hablábamos. Sí, y para eso, para el tema de la lesión, añadió otra cosa. Después de 5 años de préstamo, los intereses que se pudieran capitalizar, si es que se podía, se calcularían con una tasa especial, más baja, ligada al rendimiento de las prestaciones sociales. Una medida para frenar el crecimiento descontrolado a largo plazo. Y lo más rotundo, prohibió totalmente el anatocismo, la capitalización de intereses no pagados, para los créditos fuera del sistema oficial de vivienda. Se acabó. Y las cláusulas abusivas que mencionaste, también Las anuló. Esa que echaba la culpa al deudor por no informarse, las que permitían al banco cambiar seguros unilateralmente y los puntos extra que a veces cobraban en los intereses de mora. Todo eso fuera. Parece una intervención bastante a fondo. Sí, y no solo en vivienda. Fíjate que también se metió con los créditos para coches, los de cuota balón. Ah, sí. Declaró ilegales los puntos adicionales sobre la mora en esos créditos y también algunas comisiones por cobro extrajudicial que consideró que no tenían justificación. Vaya, pues sí que tuvo alcance la sentencia. La verdad es que este caso ilustra muy bien esa tensión, ¿no? Entre facilitar que la gente acceda a crédito, sobre todo cuando la economía va mal, y protegerla de que ese mismo crédito se convierta en una trampa. Totalmente. La sentencia intenta, reequilibrar la balanza. Pone el foco en proteger al consumidor, en reforzar el papel del Estado como supervisor, especialmente en algo tan básico como la vivienda, y todo bajo ese paraguas del Estado social. Y nos deja una pregunta flotando, quizá. ¿Cómo afectan estas decisiones a la innovación financiera? ¿Frenan que los bancos ofrezcan productos nuevos? ¿O al revés, los empujan a ser más claros y justos? Es una buena pregunta. Y también si esto abre la puerta a que se revisen otros productos financieros complejos que se venden masivamente. Da que pensar, desde luego. Si te gustó nuestro contenido, haz clic en me gusta, comparte y suscríbete a todas nuestras redes. Si deseas una asesoría más completa, escríbenos al privado.